Los valientes trabajan de día y estudian de noche. En Colmena Seguros tenemos productos que los acompañan de día y de noche. Valientes no tienen horario cuando se trata de cuidar a su familia. En Colmena Seguros tenemos seguros que les dan tranquilidad a sus familias en todo momento. Los valientes crean negocios para apoyar a otros valientes. En Colmena Seguros los acompañamos con productos a la medida de sus negocios. Los valientes son recursivos para mejorar sus ingresos. En Colmena Seguros los protegemos con productos al alcance de sus ingresos. Sí, queridos valientes, Colmena Seguros existe para asegurar que ninguno de ustedes pare de salir adelante. Adelante, valientes. En la vivienda creemos que el mundo es nuestra casa y entre todos podemos hacerla más verde, incluyente y próspera. Por eso trabajamos como hormiguitas para impulsar prácticas de agricultura sostenible. Nadamos como pez en el agua, promoviendo su uso responsable y reduciendo la contaminación en mares y ríos. Actuamos como los búhos, ideando estrategias para reducir el uso de plásticos con productos que aportan a la conservación del jaguar y el oso andino, entre otros. Como el águila, tenemos una visión perfecta para identificar negocios sostenibles que sean buenos para el bolsillo y para el planeta. Somos inquietos como los micos, buscando nuevas soluciones para estimular la restauración de manglares, la recuperación de los arrecifes, sembrando fragmentos de coral y la conservación de la tortuga. Y volamos como las guacamayas, sin dejar huella, soñando con un gran modelo de turismo. Con DaviPlata y nuestros aliados, los turistas podrán medir su huella y aportar a la conservación de estos destinos. Hoy estamos felices como unas lombrices, porque lanzamos un bono de biodiversidad en Colombia, junto con la Corporación Financiera Internacional, IFC, en el marco de la COP16, que nos ayudará a impulsar más iniciativas que contribuyan a una economía resiliente, baja en carbono y con resultados positivos para la naturaleza. Así es, en Davivienda está en nuestra naturaleza, dar lora por la biodiversidad. No por nada vivimos en el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Y continuamos con nuestro primer invitado, que es el superintendente de sociedades, el doctor Billy Escobar, quien tiene una conferencia titulada Sostenibilidad, un reto para las empresas. Billy es abogado de la Universidad Externado de Colombia con múltiples maestrías, incluyendo Administración de Negocios en la Universidad de los Andes y Dirección de Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá, España. Ha realizado estudios en reconocidas instituciones internacionales como Salamanca, Harvard, Udine y Bologna.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de instituciones de educación superior y la docencia en áreas como derecho comercial, laboral, seguridad social y responsabilidad social empresarial en universidades nacionales e internacionales. Ha sido asesor jurídico, directivo en entidades académicas como el Externado, la Universidad Central y el Politécnico Gran Colombiano y miembro de juntas directivas en empresas nacionales e internacionales. Un aplauso para él y bienvenido. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues muchísimas gracias a la directora por haberme invitado, a la junta directiva, a los empresarios. Este es un espacio de diálogo que yo agradezco mucho porque la visión que se tiene de la Superintendencia de Sociedades a veces es un poco equivocada por desinformación, porque tradicionalmente a la Superintendencia de Sociedades se ve como el policía administrativo o como el juez, en el entendido en que la norma aparece uno como la instancia de inspección, vigilancia y control de las empresas. Pero nosotros hemos querido cambiar esa visión y la función de la Superintendencia de Sociedades, porque entendemos que el mundo cambió, la sociedad cambió, el país cambió, y nosotros tenemos que tener un diálogo cercano a los empresarios. Y entendemos la dificultad que comporta ser empresario. Ser empresario no es fácil, es complejo, tiene muchas complejidades. Y por supuesto a mí me merece toda mi admiración la condición de los empresarios. Y en ese orden de ideas nosotros hemos cambiado los verbos rectores de lo que es y debe ser la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades, que es el órgano máximo, el órgano rector del sector empresarial y del comercio del país. Aquí estamos hablando de la supervisión de más o menos 2 millones de empresas. Y cuando hago esta afirmación la hago en el sentido de que la gente entienda que cuando uno habla de Superintendencia de Sociedades y diálogo con empresarios, es con todos los empresarios, desde las empresas familiares, unipersonales, la pequeña y mediana empresa, lo que son ustedes y las grandes empresas. Y a propósito de la pequeña y mediana empresa, cuando uno mira en el concierto internacional el papel de la pequeña y mediana empresa, definitivamente el papel de la pequeña y mediana empresa es el gran motor de desarrollo de los países. Y por sobre todo, quien lo creyera, más en los desarrollados. Y la cifra global de lo que representan las pequeñas y medianas empresas frente al Producto Interno Bruto de las naciones está por el orden del 60 al 70% y más. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces en las lecturas, incluso de la institución que hoy represento, y es una crítica constructiva que yo he hecho, es esa visión de mirar las empresas como que las grandes empresas del país son esas grandes empresas que todos conocemos y las pequeñas son las pequeñitas y tienen otro tratamiento. Cuando realmente las grandes empresas del país son esas pequeñas grandes empresas del país que son las pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde está el gran motor de desarrollo del país. Ahí está el gran motor generador de empleo. En América Latina, más o menos estamos hablando del 60% en participación y a nivel global estamos hablando como un 70 o 75% de la participación de esas pequeñas y medianas empresas. En suma, son el gran motor de desarrollo. Entonces hay que empezar a leer distinto, pero hay que ponerlo de presente y hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que relevar ese papel de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas familiares, de las empresas unipersonales. Por ejemplo, el mundo cafetero nuestro, a diferencia del mundo cafetero del Brasil,
es que el mundo cafetero nuestro es un mundo de pequeñas y medianas empresas, de minifundios, no de grandes extensiones de tierra. Y cuando uno va al eje cafetero encuentra ese polo de desarrollo y de participación de las familias en el desarrollo de las empresas y de lo que es hoy la apuesta que estamos haciendo como país y que nosotros hemos evidenciado en las visitas a las regiones, ese renacer, llamo yo, y esa apuesta diferente frente a lo cafetero, no a los grandes negocios ni las grandes exportaciones, dejando que otros sean los que se dediquen al tostado y a la comercialización del café, y más bien que nosotros como país empecemos a fortalecer esa parte de darle o colocarle un valor agregado a la actividad cafetera. No hay derecho que en otras latitudes, como por ejemplo en Corea o en Italia o en Francia o en España, sean los grandes comercializadores del café, los vendedores del café, los que procesan el café. Y nosotros que somos la potencia del mejor café del mundo no lo hacíamos. Nosotros hemos evidenciado en la visita a las regiones una transformación en ese sentido. Por ejemplo, ahora que estuvimos en La Guajira, nadie lee que La Guajira sea un polo de desarrollo y de producción de café. Allá en la serranía del Perijá o en la Sierra de la Macarena, ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, ahora que estuvimos en Valledupar, por ejemplo, también. Pero en Pasto también lo hacemos, en el centro del país, casi que en todas las regiones del país. Y estamos en presencia de una transformación y una apropiación y un nuevo lenguaje de esas empresas. Lo mismo está sucediendo con el medio ambiente y la apuesta por el turismo. Ya las cifras nos están mostrando cómo ha venido aumentando el asunto del turismo, afortunadamente, y de potenciar lo que somos nosotros como potencia mundial de la vida en lo ambiental. Señor gobernador, buenos días. En fin, esa es la apuesta de la Superintendencia de Sociedades. Como ustedes pueden ver, estamos en presencia de un nuevo diálogo, de una superintendencia cercana a la gente, cercana a ustedes. Y desde ya les digo también que cuando se encuentren en situación de dificultad, no duden en acercarse a la superintendencia e incluso antes, si se quieren asesorar, ahí contamos nosotros con herramientas tecnológicas, con intendencias. En el caso de Barranquilla, aquí tenemos una sede, pero tenemos sedes en todas las regiones del país para que los empresarios se puedan acercar en cualquier momento y se puedan asesorar. Pero también lo pueden hacer acercándose a nuestras herramientas tecnológicas, en donde hay cartillas, hay documentos, hay precedentes de casos relacionados con empresas, en un lenguaje amable. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con lo jurídico, tenemos una cartilla jurídica para los empresarios, pero en el lenguaje de los empresarios, no de los abogados, para que sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos y cómo son las dinámicas al interior de las empresas. Pero también tenemos una cartilla relacionada con lo contable. En fin, un conjunto de herramientas que le permiten al empresario asesorarse antes de y para que nos vean diferentes. He hecho esta introducción para que ustedes entiendan un poco de lo que les voy a hablar ahora y para lo que me invitaron, porque también no tiene precedente. En América Latina es la primera normativa que se crea y me atrevo a decir que las primeras en el mundo relacionada con sostenibilidad. A eso me invitaron y de eso les voy a hablar, no se preocupen. ¿Cómo nace? Lo primero es contarles cómo nace o cómo se construye esta normativa. Esta normativa que los abogados le llamamos el capítulo 15 de la circular básica jurídica. Y ahí ya empezamos a ser diferentes. Duramos un año construyendo la normativa. Eso es lo primero. Lo segundo, en ese año nos reunimos con todos los grupos de interés.
Nos reunimos con la academia, nos reunimos con los organismos internacionales, nos reunimos con los empresarios, nos reunimos con los expertos y construimos esta circular que está relacionada específicamente con la sostenibilidad. Duramos un año construyéndola. Esa es la primera característica. La otra es una normativa, atérrense ustedes, que no trae sanción, no trae multas, no trae cierres. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que debemos pasar a un terreno de la apropiación, de la construcción colectiva, y que el empresariado colombiano, ser empresario colombiano tenga una marca, que es la marca de la sostenibilidad. Que el empresariado colombiano ante el mundo se ha visto así. Y que las empresas se apropien, no que obliguemos a las empresas, que las empresas se apropien del discurso de la sostenibilidad, que no sea una camisa de fuerza, porque de nada sirve elaborar o emprender o establecer proyectos de sostenibilidad si el empresario no lo apropia. Entonces no es una cosa de llenar formatos, no es una cosa de cumplir requisitos, no es una cosa de evitar que lo multen a uno, no. Es que si nosotros somos un país verdaderamente rico en materia sostenible, porque de verdad que somos eso, con unos recursos naturales maravillosos, sí los tenemos, pero hay que protegerlos. Sí los tenemos, pero hay que defenderlos. Por ejemplo, el asunto del agua. Un país con gran abundancia hídrica, ¿la estamos protegiendo? ¿Cuál es el papel del empresariado desde el punto de vista de la protección del agua en nuestro país, en nuestro territorio? ¿Qué estamos haciendo nosotros como empresarios para defender los bosques, para evitar la deforestación? Y para nadie es un secreto que las empresas son un factor preponderante y por supuesto a veces negativo en materia de protección del medio ambiente. Entonces la idea es que nosotros empecemos a establecer un discurso con los empresarios para que los empresarios se apropien de manera voluntaria y real, no formal, a efectos de que efectivamente nuestras empresas, las empresas colombianas ante el mundo y ante nuestra sociedad tengan un sello de sostenibilidad. Eso es la circular básica jurídica. Ahora bien, esa circular básica jurídica tiene unos componentes. ¿En qué consiste? Lo primero es una apuesta de la empresa, es un concepto de apropiación de la empresa y es un concepto de construcción colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea no es que ustedes designen en sus empresas a un funcionario responsable y ahí ya está la apuesta de sostenibilidad de la empresa. No, es un asunto que debe permear toda la organización. E insisto, tiene que ser un proceso de construcción colectiva, que se hace ¿cómo? A través de la recopilación de la información, a través del análisis de la información, que debe ser durante todo el ejercicio de la empresa, y finalmente estableciendo informes, analítica y, por supuesto, informes que deben ser publicados y publicables. Ahí es donde está la rendición de cuentas, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Que a propósito, la sostenibilidad pues tiene unos componentes. La sostenibilidad no es solamente la defensa del medio ambiente. La sostenibilidad pasa por el buen manejo de los recursos. La sostenibilidad pasa por el compromiso con la sociedad, con el ser humano, porque el asunto de sostenibilidad es un asunto que va más allá de lo meramente ambiental. Y hago énfasis en eso, hago énfasis en la ciudadanía. Por ejemplo, cuando uno ve proyectos mineros, uno tiene que ver qué está haciendo la empresa desde el punto de vista de la sociedad afectada, si lo está haciendo positiva o negativamente. El asunto, por ejemplo, de la explotación del oro, ¿qué está haciendo el sector minero para proteger las fuentes hídricas? Y eso afecta a los municipios, y eso afecta a la gente, y hay que hacer una medición, y hay que hacer un control, porque incluso puede ser un asunto positivo. Un ejemplo de ello, empresas mineras responsables que pueden y que están, y tenemos evidencia, que están educando a esos mineros ancestrales
que, entre comillas, ilegales, para que sepan que toda esa tradición que ellos vienen aplicando para la explotación del oro, las más de las veces afecta el agua que es de la ciudadanía en general, los recursos naturales. Entonces son apuestas integrales que, insisto, pasa por la gestión, pasa por la administración, pasa por la prevención, un conjunto de acciones positivas y, por supuesto, todo esto tiene una dimensión social. Ahora bien, por supuesto que eso implica también una apuesta de recursos de las empresas, que las empresas, por eso hablamos de la dimensión financiera y por eso hablamos de la dimensión ambiental. Como ustedes pueden ver, es un concepto integral. Son, digamos que, varias condiciones que las empresas deben abordar y esas dimensiones deben ser trabajadas al interior de las organizaciones. Ahora bien, la otra característica de esta apuesta de nosotros del informe de sostenibilidad es que, y es fundamental para que ustedes la entiendan, es que las empresas, así como cada año se reúnen para presentarle a sus socios y a la sociedad su informe de resultados, también le cuenten las empresas dentro de ese informe de resultados a la ciudadanía y a sus socios un informe de sostenibilidad. Que la empresa voluntariamente, insisto, le digan a la sociedad, le digan al país y le digan a la humanidad qué está haciendo por la sostenibilidad. ¿Cuál es la invitación de nosotros? La invitación de nosotros a través de la norma es que las empresas cada año, dentro de su informe de resultados, le presenten un informe al país, a la sociedad y al mundo de lo que hacen en materia de sostenibilidad. Y yo lo he dicho varias veces, yo he dicho, para los que les gusta solo la plata, bueno, está probado que los informes de sostenibilidad también son buen negocio. La marca de sostenibilidad. Tener marca de sostenibilidad, ya cuando uno viaja, bueno, y aquí en Colombia, pero sobre todo en el exterior, ya en otras latitudes el consumidor lo primero que mira es el sello de sostenibilidad, si la empresa es sostenible. Entonces eso tiene una tasa de retorno muy positiva. Entonces, para los que no quieren ver el asunto de sostenibilidad por la sostenibilidad, mírenlo como negocio, porque tener el sello de sostenibilidad paga, tener el sello de sostenibilidad es positivo y tener el sello de sostenibilidad genera un efecto de recordación de la empresa positivo. Entonces pasa por el marketing, pasa por el mercadeo y pasa finalmente por el estado de resultado de las empresas. Esa es una apuesta que, repito, no tiene precedente en América Latina, que nosotros hemos querido socializar de manera amable. Así como también estamos luchando por apuestas, entre otras cosas, también aprovecho para que ustedes entiendan un poco qué hace la Superintendencia de Sociedades. Estamos luchando en contra del lavado de activos, estamos luchando en contra de la corrupción, estamos luchando en contra del tráfico de armas. Es decir, un conjunto de componentes que tiene que ver con la legalidad de las empresas y que tiene que ver con la dimensión de seriedad de las empresas para que tengan un reconocimiento y sean sostenibles y sean responsables en el tiempo. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno. Ahora bien, ya voy a acabar. Una reflexión final para que ustedes vean que esto es un tema de apropiación. Las empresas le preguntan, no, bueno, ¿y nos vamos a medir? ¿Cómo nos vamos a medir? También la norma le establece la posibilidad a la empresa que escoja el mecanismo que quiera, que escoja la herramienta de medición que quiera. Las hay nacionales, las hay internacionales. Está, por ejemplo, la norma ISO que todos conocen, o las normas de la OCDE, o normas de Naciones Unidas, o de la Unión Europea, de accountability. ¿Cuál es la idea? Que la empresa pueda seleccionar de manera voluntaria, lo haga, el mecanismo de medición y la estrategia de implementación de su apuesta ambiental para medirlo, para analizarlo y para informarlo. ¿Esto qué quiere decir?
Así como sucede con la misión y la visión de las empresas, ustedes se trazan su misión y su visión, y ustedes se trazan la forma de medirla, pero es un acto de apropiación y un acto de responsabilidad, en la esperanza de que algún día el empresariado colombiano tenga el reconocimiento que debe tener de sostenibilidad, de ambiental y de gente buena que somos todos los colombianos. Muchísimas gracias.